Nunca más la menciones. Cuando Enrique Iglesias pronunció estas palabras a los 50 años, no se trató solo de un rechazo. Fue como poner fin a una historia que había durado años y que el mundo creía inmutable. Una relación que alguna vez fue icónica, intrínsecamente ligada a su imagen pública. Ahora la niega rotundamente. Pero lo más sorprendente no es el final, sino la aparición de una nueva persona, un nuevo amor casi desconocido hasta entonces. ¿Qué sucedió realmente tras bambalinas? ¿Por qué una historia aparentemente eterna terminó así? ¿Y quién es esta nueva mujer? Que podría cambiar por completo la perspectiva de Enrique Iglesias sobre su pasado. No es enojo. Es el punto final de algo que ya no tiene espacio en mi vida. Cuando Enrique Iglesias dijo esa frase, lo hizo con una calma que resulta incluso más impactante que cualquier reacción emocional. A los 50 años, sus palabras no suenan a impulso ni a una respuesta improvisada, sino a una decisión que ha sido pensada, procesada y asumida con el paso del tiempo. Por favor, no vuelvan a mencionarla. No es solo una petición, es una declaración que marca una distancia clara entre el pasado y el presente, una línea que no invita a ser cruzada nuevamente. Porque cuando alguien llega a ese punto, no está tratando de olvidar, está eligiendo conscientemente no seguir conectado a algo que ya no forma parte de su vida. Lo que realmente sorprende no es solo lo que dice, sino el momento en que decide decirlo. Durante años, Enrique Iglesias fue conocido por mantener su vida personal lejos del ruido mediático, evitando convertir sus relaciones en un tema constante de conversación pública. No era alguien que necesitara explicar cada detalle de su historia, ni alguien que utilizara lo personal como una extensión de su imagen profesional. Esa forma de manejar su vida privada se convirtió en parte de su identidad, en una manera de proteger aquello que no necesitaba ser expuesto. Y precisamente por eso el hecho de que ahora rompa ese patrón, aunque sea con una frase breve, indica que hay un cambio profundo en la forma en que se posiciona frente a su propia historia. En este contexto, la frase adquiere un significado mucho más amplio. No se trata simplemente de evitar un tema incómodo, ni de reaccionar ante una situación puntual, sino de establecer un límite que ha sido construido a lo largo del tiempo. Es una forma de decir que hay etapas que, aunque importantes, ya no tienen lugar en el presente. No porque carezcan de valor, sino porque ya cumplieron su función dentro de su vida. Y esa claridad no aparece de un día para otro, es el resultado de un proceso interno, donde las experiencias han sido analizadas, donde las emociones han sido comprendidas y donde las decisiones han sido tomadas lejos de la mirada del público. Además, hay un elemento que transforma completamente la interpretación de este momento, la confirmación de que hay alguien nuevo en su vida. Cuando esta información se une a su declaración, el mensaje se vuelve aún más contundente. No se trata solo de cerrar una historia, sino de hacerlo porque hay otra que ya ha comenzado. No es únicamente dejar atrás el pasado, es decidir que ese pasado no tendrá influencia sobre lo que está construyendo ahora. Y esa decisión implica una forma distinta de entender lo vivido, una reconfiguración que no necesita ser explicada para ser válida. La manera en que Enrique Iglesias se expresa también revela mucho más de lo que parece. No hay detalles, no hay explicaciones, no hay una reconstrucción de los hechos. Hay en cambio una certeza que no necesita adornos, una decisión que parece haber sido tomada mucho antes de ser pronunciada. Y esa ausencia de narrativa no debilita el mensaje, al contrario, lo fortalece, porque deja claro que lo importante no es lo que los demás entiendan, sino lo que él ya ha resuelto internamente. Es una forma de comunicación que no busca aprobación, sino establecer una posición definitiva. En ese sentido, sus palabras no abren una historia, la cierran, pero lo hacen desde un lugar distinto, sin dramatismo, sin confrontación, sin necesidad de justificar lo ocurrido. Es una conclusión que no pretende generar debate, sino marcar un límite que ya no está sujeto a cambios. Y cuando alguien llega a ese nivel de claridad, es porque ha atravesado un proceso que rara vez se hace visible, un proceso donde lo esencial ocurre en silencio, lejos de cualquier interpretación externa. Sin embargo, esa misma firmeza es la que despierta una nueva dimensión en la historia.
Porque cuando alguien decide no volver a hablar de algo que fue significativo durante años, inevitablemente surgen preguntas. No desde la curiosidad superficial, sino desde la necesidad de entender qué ocurrió en ese espacio que nunca fue completamente compartido. ¿Qué experiencias llevaron a una decisión tan definitiva? ¿Qué momentos quedaron fuera de la narrativa pública, pero marcaron profundamente su forma de ver el pasado? Y es precisamente ahí donde la historia comienza a tomar otro rumbo. Porque si hoy Enrique Iglesias elige cerrar esa etapa con una frase tan clara, entonces hay una parte de esa historia que nunca se contó por completo. Una parte que se vivió lejos de las cámaras, que no fue explicada, que no se convirtió en un relato público, pero que dejó una huella lo suficientemente fuerte como para definir el presente. Y cuando una historia se cierra con tanto silencio, lo que permanece no es solo el final. Es todo lo que ocurrió antes, sin que nadie pudiera verlo realmente. No todas las historias de amor necesitan mostrarse para existir, pero algunas terminan siendo observadas por todos. Durante años la relación entre Enrique Iglesias y Anna Kurnikova fue vista como algo más que un vínculo personal. Se convirtió en una especie de símbolo, una historia que muchos percibían como estable, discreta, y en cierto modo diferente a lo habitual dentro del mundo del espectáculo. No se trataba de una relación construida a base de exposición constante, ni de apariciones calculadas, sino de una conexión que parecía mantenerse al margen del ruido mediático, lo que paradójicamente la hacía aún más interesante para el público. Desde el inicio, hubo algo en esa relación que rompía con lo esperado. Mientras muchas parejas en ese entorno se desarrollaban bajo la atención constante de los medios, Enrique y Ana optaron por un enfoque completamente distinto. No había una narrativa pública detallada, no existían explicaciones frecuentes ni momentos diseñados para confirmar lo que estaba ocurriendo. Y esa ausencia de información no generaba dudas. Al contrario, construía una percepción de solidez, como si lo que no se mostraba fuera precisamente lo que le daba fuerza a la relación. Con el paso del tiempo, esa imagen se consolidó. Se convirtió en una referencia silenciosa, en una historia que no necesitaba ser contada constantemente para mantenerse presente en la mente de quienes la seguían. Era una relación que parecía avanzar en paralelo al éxito profesional de ambos, sin interferir con él, sin convertirse en el centro de la narrativa, pero sin desaparecer completamente del radar público. Y esa combinación de discreción y permanencia fue lo que la transformó en algo especial, en algo que muchos consideraban auténtico, precisamente porque no estaba sobreexpuesto. Sin embargo, esa misma discreción también creó un espacio donde muchas cosas quedaron fuera de la vista. Porque cuando una historia no se cuenta en detalle, lo que se percibe es solo una parte, una versión incompleta que no siempre refleja la totalidad de lo que ocurre. Las relaciones, especialmente aquellas que se desarrollan durante años, no son estáticas. Evolucionan, cambian, atraviesan momentos que no siempre son visibles desde fuera. Y en el caso de Enrique Iglesias y Anna Kurnikova, gran parte de esa evolución ocurrió en un espacio que nunca fue completamente compartido. Lo interesante es que durante mucho tiempo, esa falta de información no se interpretaba como una señal de complejidad, sino como una prueba de estabilidad. La ausencia de conflictos visibles. La falta de declaraciones contradictorias. De que todo pareciera mantenerse en un equilibrio constante, contribuía a reforzar la idea de que se trataba de una relación sólida, casi inalterable. Pero con el tiempo, esa misma ausencia comienza a adquirir otro significado, uno que no necesariamente contradice lo anterior, pero que sí introduce una nueva forma de entender lo que ocurrió. Porque cuando una historia que parecía estable llega a un punto de cambio, inevitablemente surge la necesidad de mirar hacia atrás y reinterpretar lo que se creía conocido. Momentos que antes parecían normales comienzan a ser vistos desde otra perspectiva. Decisiones que no generaron atención en su momento adquieren un nuevo significado, y lo que antes se entendía como discreción puede empezar a percibirse como distancia. No porque haya una versión incorrecta, sino porque la historia siempre fue más compleja de lo que se mostraba. Además,
hay un elemento fundamental que suele pasar desapercibido: el paso del tiempo. Las relaciones largas no se definen únicamente por su duración, sino por la forma en que evolucionan a lo largo de los años. Lo que en un inicio puede haber sido una conexión clara con el tiempo, puede transformarse, adaptarse o incluso distanciarse sin necesidad de un evento que lo explique todo. Y ese tipo de cambios rara vez son visibles desde fuera porque ocurren en un nivel donde las decisiones no se anuncian, simplemente se viven. En este contexto, la relación entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova deja de ser una historia estática y se convierte en algo mucho más dinámico, en un proceso que no siempre fue evidente, pero que estuvo en constante evolución. Lo que el público percibía como una línea continua de estabilidad desde dentro, podía estar atravesando ajustes, cambios de dirección, momentos que no se hicieron públicos, pero que formaron parte esencial del desarrollo de la relación. Y es precisamente esa diferencia entre lo que se vio y lo que realmente ocurrió, lo que empieza a cobrar importancia ahora. Porque cuando una historia que parecía inalterable cambia, no es porque todo se haya roto de repente, es porque algo llevaba tiempo transformándose, sin que nadie lo notara realmente. No todo se rompe con ruido. A veces lo más importante cambia en silencio. En la historia entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova, lo más difícil de identificar no fue el momento en que todo terminó, sino el hecho de que en realidad nunca hubo un instante claro que marcara ese final. Porque las relaciones que se construyen durante años, especialmente aquellas que se desarrollan lejos de la exposición constante, no suelen cambiar de manera abrupta. Lo hacen poco a poco a través de ajustes que en su momento parecen normales, pero que con el tiempo terminan alterando completamente la dinámica. Durante mucho tiempo la ausencia de conflictos visibles fue interpretada como estabilidad. No había declaraciones contradictorias. No existían momentos que generaran dudas evidentes, y eso reforzaba la idea de que todo seguía funcionando dentro de una lógica clara. Pero esa misma ausencia también podía esconder algo más complejo, algo que no necesariamente se manifestaba hacia afuera, pero que estaba presente en la forma en que la relación evolucionaba internamente. Porque el silencio no siempre significa calma. A veces, es simplemente el espacio donde los cambios ocurren sin ser observados. En ese contexto, los pequeños detalles comienzan a adquirir un significado distinto cuando se miran desde el presente. No como pruebas de un conflicto evidente, sino como señales de una transformación que no se entendió en su momento. Cambios en el ritmo, en la forma en que se compartían ciertos momentos, en la manera en que la relación se integraba dentro de sus vidas individuales. Nada de esto parecía suficiente para generar una interpretación clara en ese momento, pero en conjunto forman parte de un proceso que con el tiempo se vuelve más visible. Además, hay un elemento que suele intensificar este tipo de situaciones: la costumbre. Cuando una relación se mantiene durante muchos años, es natural que ciertas dinámicas se vuelvan parte del día a día, que los cambios no se perciban como rupturas, sino como adaptaciones. Y en ese proceso lo que realmente está ocurriendo puede pasar desapercibido incluso para quienes están dentro de la relación, porque no siempre hay un punto de comparación claro que permita identificar cuándo algo ha dejado de ser lo que era. Lo más interesante es que estos cambios no necesariamente implican un conflicto directo ni una decisión inmediata de terminar. En muchos casos se trata de una evolución donde las prioridades cambian, donde las formas de ver la vida se ajustan, donde lo que antes funcionaba deja de encajar de la misma manera. Y ese tipo de transformación no se explica con una sola causa, sino con una acumulación de factores que poco a poco van redefiniendo la relación. En el caso de Enrique Iglesias, este proceso parece haber ocurrido en un nivel que nunca fue completamente visible. No hubo una narrativa pública que explicara cada etapa. No hubo momentos que permitieran entender claramente lo que estaba pasando. Lo que existió fue una continuidad aparente, una sensación de que todo seguía igual, mientras en realidad la relación estaba atravesando cambios que no se manifestaban hacia afuera. Y es precisamente esa diferencia entre lo que se percibía y lo que realmente ocurría lo que le da profundidad a esta historia. Porque cuando finalmente aparece una declaración como la que él ha hecho, lo que cambia
no es solo el presente, sino también la forma en que se interpreta el pasado. Todo lo que antes parecía estable comienza a ser visto desde otra perspectiva, como si hubiera elementos que no se entendieron completamente en su momento. En ese sentido, la idea de una ruptura deja de ser un evento puntual y se convierte en un proceso. No hay un momento único que lo explique todo, sino una serie de etapas que en conjunto llevan a un resultado que solo se vuelve evidente al final. Y esa forma de entender la historia es lo que permite ver que lo que ocurrió no fue una sorpresa repentina, sino la consecuencia de algo que llevaba tiempo desarrollándose. Porque cuando una relación cambia en silencio, el final no llega de repente. Simplemente un día ya estaba ahí. No llega para reemplazar nada. Llega cuando todo lo anterior ya encontró su lugar. En la vida de Enrique Iglesias, la aparición de un nuevo amor no se presenta como una consecuencia inmediata de lo que terminó, sino como el resultado de un proceso que ya venía desarrollándose desde mucho antes. No es una historia que surge de la urgencia, ni de la necesidad de llenar un vacío, sino de un espacio que se ha ido construyendo lentamente, en silencio, donde el pasado ha sido comprendido y colocado en un lugar donde ya no condiciona cada decisión. Lo que hace que esta nueva etapa resulte tan significativa no es solo el hecho de que exista alguien nuevo en su vida, sino el momento en el que aparece. A los 50 años después de haber vivido una relación larga, compleja y profundamente integrada en su identidad pública, iniciar algo diferente implica más que una simple decisión emocional. Es una transformación en la forma de entender el amor, una forma distinta de construir una relación que ya no responde a las mismas dinámicas que en el pasado. Porque cuando se ha vivido lo suficiente, lo que se busca ya no es lo mismo, y eso cambia completamente la manera en que se conecta con otra persona. En este contexto, la nueva relación no se define por lo que reemplaza, sino por lo que representa. Representa una etapa donde las decisiones no se toman desde la idealización, ni desde la necesidad de demostrar algo, sino desde una claridad que solo se adquiere con el tiempo. No hay una presión por encajar dentro de una imagen, ni por responder a expectativas externas. Al contrario, parece construirse en un espacio más controlado, más consciente, donde lo importante no es lo que se muestra, sino lo que se vive. Además, hay un cambio evidente en la forma en que Enrique Iglesias decide posicionarse frente a esta nueva historia. Durante años el silencio fue una constante en su vida personal, una manera de proteger lo que ocurría fuera de su carrera profesional. Pero ahora, sin entrar en detalles, sin exponer más de lo necesario, el hecho de reconocer que hay alguien nuevo indica una apertura distinta, una forma de aceptar que esta etapa no necesita ser ocultada de la misma manera. Y esa diferencia no es menor porque refleja un cambio en la forma en que se relaciona con su propia historia. Lo más interesante es que esta nueva relación no aparece desconectada del pasado, sino después de haberlo procesado. No se trata de olvidar lo que ocurrió ni de ignorar lo que se vivió, sino de haber llegado a un punto donde esas experiencias ya no tienen el mismo peso. El pasado deja de ser una referencia constante y se convierte en una base de aprendizaje, en algo que permite construir algo distinto sin repetir los mismos patrones. Y esa evolución es lo que le da profundidad a esta etapa, porque no es un inicio desde cero, es una continuación desde otro lugar. También es importante considerar que la forma en que esta historia se presenta no sigue la lógica habitual de exposición. No hay una narrativa completa, no hay detalles que definan cada aspecto de la relación, no hay una construcción mediática alrededor de ella. Y esa ausencia de información no debilita la historia. Al contrario, la mantiene en un espacio donde lo importante no es cómo se percibe desde fuera, sino cómo se desarrolla desde dentro. Es una forma de mantener el control sobre lo personal, incluso cuando se decide compartir una parte de ello. En ese sentido, el contraste con el pasado se vuelve aún más evidente. No porque una etapa haya sido mejor que la otra, sino porque pertenecen a momentos distintos, a versiones diferentes de la misma persona. Lo que antes funcionaba dentro de un contexto específico, ahora se transforma en algo que responde a nuevas necesidades, a nuevas prioridades, a una forma distinta de entender la vida. Y esa diferencia es lo que permite que esta nueva historia exista, sin necesidad de compararse con la anterior. Porque cuando alguien decide empezar de nuevo,
No lo hace desde lo que perdió, lo hace desde lo que ha aprendido a entender. No se trata de borrar lo vivido, se trata de decidir qué lugar ocupa en tu presente. En la etapa actual de Enrique Iglesias, lo que realmente define su historia no es la aparición de un nuevo amor, ni la distancia con el anterior, sino la forma en que ha decidido relacionarse con todo lo que ha vivido. Porque cuando alguien pronuncia una frase tan firme como "no vuelvan a mencionarla", no está reaccionando a una emoción momentánea. Está mostrando el resultado de un proceso largo, silencioso y profundamente personal. Un proceso que no ocurrió frente al público, que no fue documentado, pero que dejó una huella suficiente como para redefinir completamente su manera de ver el pasado. Esta confesión no aparece como una necesidad de explicar lo ocurrido, ni como un intento de reconstruir la historia paso a paso. No hay detalles, no hay versiones, no hay una narrativa que busque llenar los vacíos que el público podría percibir. Y esa ausencia no es casual, es una elección. Porque cuando alguien decide no volver a hablar de una etapa que fue significativa, no lo hace por falta de respuestas, sino porque esas respuestas ya no son necesarias. Lo importante ya no es entender lo que pasó, sino aceptar que ya no forma parte del presente. En este sentido, el pasado deja de ser un punto de referencia constante y se convierte en algo que ha sido integrado, comprendido y colocado en un lugar donde no interfiere con lo que se está construyendo ahora. No desaparece, no se borra, pero tampoco tiene el mismo peso. Y esa transformación no ocurre de manera superficial. Es el resultado de haber atravesado un proceso donde cada experiencia fue analizada, donde cada emoción encontró su espacio, donde cada decisión fue tomada sin la presión de tener que explicarse hacia afuera. Además, hay un elemento que le da aún más profundidad a esta etapa: la forma en que el presente se construye, sin depender del pasado. Porque el hecho de que haya alguien nuevo en su vida no es simplemente un cambio circunstancial. Es una señal de que existe una apertura distinta, una disposición a construir algo que no está condicionado por lo que ocurrió antes. No se trata de comparar, ni de reemplazar, ni de intentar recrear lo que ya fue, sino de permitir que una nueva historia tenga su propio espacio, su propio significado, su propia identidad. Lo más interesante es que esta decisión de cerrar el pasado no se presenta como un acto de rechazo, sino como una forma de protección. No hay confrontación, no hay conflicto explícito, no hay una necesidad de demostrar nada. Hay en cambio una claridad que permite avanzar sin la obligación de mirar constantemente hacia atrás. Y esa claridad es lo que transforma completamente la narrativa, porque cambia el enfoque de lo que se perdió hacia lo que se está construyendo. También es importante entender que este tipo de decisiones no buscan ser comprendidas por todos. No responden a expectativas externas, no intentan ajustarse a lo que el público espera escuchar. Son decisiones que nacen desde un lugar donde lo importante ya no es la percepción de los demás, sino la coherencia interna, la forma en que una persona elige vivir su propia historia. Y esa independencia es lo que le da fuerza a sus palabras, lo que las convierte en algo más que una simple declaración. En este punto, la historia deja de girar en torno a una relación específica y se convierte en algo mucho más amplio. Se convierte en una reflexión sobre el cambio, sobre la evolución, sobre la capacidad de redefinir lo que se ha vivido, sin la necesidad de transformarlo en algo distinto. Porque no todas las historias necesitan ser reinterpretadas para poder continuar. Algunas simplemente necesitan ser aceptadas tal como fueron. Y es precisamente ahí donde esta historia encuentra su verdadero significado. No en lo que terminó, sino en la forma en que se decidió cerrar. No en lo que se perdió, sino en lo que se aprendió a dejar en su lugar. No en el pasado que ya no se menciona, sino en el presente que ya no depende de él. Porque cuando el pasado deja de tener control, no desaparece. Simplemente deja de decidir por ti. Y es en ese momento cuando una historia sin necesidad de explicaciones realmente comienza de nuevo. A veces pensamos que una historia termina cuando alguien decide no volver a hablar de ella. Pero lo que la vida de Enrique Iglesias nos muestra es algo mucho más profundo. No siempre es el final lo que duele, sino la forma en que nos aferramos a lo que alguna vez fue.
Porque hay historias que no necesitan explicaciones, no necesitan un cierre perfecto, no necesitan que todo tenga sentido para poder seguir adelante. Lo más impactante no es que haya decidido no mirar atrás, sino la tranquilidad con la que lo hace. Esa calma que no viene del olvido, sino de la comprensión. De entender que hay etapas que fueron importantes, pero que ya no definen quién eres hoy. Y quizás ahí está lo más difícil de aceptar. Que no todo lo que fue significativo tiene que quedarse para siempre. Y entonces queda una pregunta que no es tan simple como parece. ¿Es más difícil dejar atrás una historia o aceptar que ya no somos la misma persona que la vivió? Si te gustan este tipo de historias donde lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se siente entre líneas, puedes suscribirte Batheo Doi, un video tiepteo. Porque a veces las historias más reales no terminan cuando alguien se va, sino cuando alguien decide no mirar atrás.